Levítico capítulo 10, después que el Señor había mostrado su gloria, terminando el capítulo 9, ahora en el capítulo 10, Nabat y Abiú, hijos de Aarón, toman su incensario y ponen fuego que Dios no había mandado, que era fuego extraño, y por tanto Dios los ejecuta y muere. Entonces Moisés recuerda a Aarón que esto es lo que Dios había dicho, que cuando se acerquen a él debían santificarlo, y vemos que Aarón calla ante la muerte de sus hijos. Entonces Moisés llama a Misael, a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dice que saquen los cuerpos fuera del campamento, y ellos los sacan con túnicas fuera del campamento, tal como había dicho Moisés. Este era un problema porque ciertamente no podía acercarse a Aarón, que era un sacerdote del Señor, y tocar a alguien muerto. Esto era algo que estaba condenado en la escritura, y es por eso que no había podido hacerlo el mismo Padre. También vemos que Moisés le dice a Aarón que no deben presentar vestidos de dolor, no deben mostrar señales de duelo por la muerte de lo que había sucedido, para que no se levante la ira de Dios contra ellos. Pero sí, sus hermanos, toda la casa de Israel, podían lamentarse por lo que Dios había hecho. Vemos también que se le dice que no pueden salir de la puerta del tabernáculo de reunión a los sacerdotes, porque podían también ser ejecutados por el Señor debido a que tenían el aceite de la unción ellos mismos. Y Jehová le habla a Aarón, vemos en el verso 8, donde les dice que no deben beber vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión para que no mueran. Y estatuto perpetuo sería esto para ellos, porque tenían que discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Ese era el mandato que Dios les había dado. Debido a esto, algunos especulan que el pecado de Nabat y Abiú podría haber sido que ellos se presentaron de forma alcoholizada delante de la presencia del Señor. Entonces Moisés, después de dar esta instrucción, le dice a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado, que tomen la ofrenda que quedaba de la ofrenda encendida y que coman la comida junto al altar, porque era una comida muy santa. Recuerda que deben comer esa comida en el lugar santo, porque era una comida santísima y era una comida que Dios le había dado para ellos como un derecho perpetuo para los sacerdotes y sus hijos. Luego en el verso 16, casi terminando el capítulo, vemos que Moisés pregunta por el macho cabrío de la expiación, y halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar, contra Itamar y contra Aarón. Esto es porque el macho cabrío tenía que ser también algo que se sacrificara y debía comerse lo que quedaba de él, pero en vez de eso vemos que ellos lo quemaron. Entonces Moisés, enojado, les pregunta por qué habían hecho eso, ya que esto era muy santo. Y bueno, la respuesta de Aarón la encontramos en el verso 19, donde dice: He aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas, y si yo hubiera comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. O sea, la respuesta de Aarón fue: mira, acaba de el Señor ejecutar a mis hijos debido al pecado que ellos habían hecho. Entonces, si yo comía de esa comida, seguramente podía ser algo impuro también, algo que ofendiera al Señor. Entonces, por eso, ante esa explicación, Moisés quedó satisfecho. ¿Qué podemos, hermanos, meditar acerca de este capítulo 10 que estamos viendo hoy? Es que este capítulo nos muestra un contraste entre cómo se había manifestado la gloria y la presencia de Dios al terminar el capítulo 9, y ahora en el verso 10 vemos entonces cómo este fuego extraño que habían presentado Nabat y Abiú los había ejecutado y los había matado. Y esto nos muestra la importancia de realizar el culto y todas las cosas que involucraban al culto tal como el Señor había mandado. Tal como el Señor había mandado. Y es por eso que no podemos hacer un culto como nosotros queramos, a la manera que nosotros queramos, de la forma que nosotros queramos, sino que tenemos que hacer las cosas tal como el Señor lo ha mandado. Y esto no solo en el culto del Antiguo Pacto, sino que en el culto del Nuevo Pacto también el Señor ha dado las instrucciones de cómo realizar este culto. Y se debe hacer tal como el Señor lo había hecho. Entonces tenemos que siempre preguntarnos cómo realizamos nuestros cultos. ¿Seguimos tal como el Señor ha establecido cuáles son los elementos de ese culto? ¿Adoramos al Señor tal como el Señor nos manda? ¿Nos presentamos ante el Señor con una disposición del corazón de alabarlo, de exaltarlo, de orar al Señor tal como el Señor ha dicho? Porque sepamos, hermanos, que si no hacemos estas cosas, el juicio de Dios también vendrá sobre nosotros. Tal como Nabat y Abiú, en el Nuevo Pacto tenemos, por ejemplo,
Ananías y Zafira, desafiando la voluntad de Dios y el Señor ejecutándolos también por su pecado. Luego también vemos en este capítulo, y es algo que podemos meditar y que sorprende, es el silencio de Aarón frente a lo que ha pasado. Aarón se queda totalmente en silencio al perder a 2 de sus hijos, y creo que todos entenderemos que el dolor de perder a un hijo debe ser algo muy difícil y muy profundo de contener. Sin embargo, Aarón se queda totalmente en silencio, y es porque él sabía que Dios manda a que no podía lamentarse, no podía exponer ese dolor, no porque el Señor fuera cruel o algo por el estilo, sino porque eran mandatos que glorificaban a Dios, que exaltaban al Señor. E imagínense lo difícil que era estar a Aarón en ese momento frente a ese dolor. Y esto nos invita a preguntarnos, hermanos, si estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios incluso en los momentos de dolor. Estamos dispuestos a seguir manteniéndonos en la voluntad de Dios incluso cuando el Señor ejecute a nuestros hijos. Cuando el Señor haga lo que pienso yo que está mal, que es doloroso, que es difícil, estamos dispuestos aún ahí a servir al Señor. Estamos dispuestos a servir al Señor en medio del dolor. Entendemos que hay muchas pruebas que el Señor va a usar para que su nombre sea glorificado. Vamos a estar dispuestos a pasar por esas pruebas y vivir aún íntegramente para la gloria de Dios. Y finalmente podemos meditar también en el mandato que le da a Aarón y a todos los sacerdotes, es que ellos no deben beber nada cuando ellos están presentando este culto al Señor. No deben hacer nada de esto porque les dice que ellos deben discernir entre lo limpio e impuro, entre lo santo y lo profano. El trabajo del sacerdote es un trabajo santo que debe hacer y por tanto no se puede realizar de cualquier manera. Es como por ejemplo que yo me presentara en un culto dirigiendo el culto ebrio. Y es por eso que tenemos incluso mandatos en el Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, acerca de los ancianos y diáconos que no se han dado a mucho vino o no se han dado a vino. Con la idea de que aquel que está dirigiendo un culto no debe ser una persona que está embriagada o que no puede discernir correctamente o que no puede hablar correctamente, sino que tiene que hacerlo todo para la gloria del Señor. Pero esto no se aplica solo a los pastores o sacerdotes, sino que se aplica a todo creyente que debe tener su mente clara, debe estar sobrio en entendimiento, comprendiendo las cosas para hacer juicios correctos delante del Señor. Este capítulo nos muestra la seriedad con la cual Dios toma sus mandatos y cuando no tomamos esos mandatos con seriedad las consecuencias que hay. Y hoy nosotros, hermanos, sabemos que podemos presentarnos delante del Señor de nuestro pecado y sabemos que podemos recibir perdón, misericordia y gracia. El Señor podría ejecutarnos ahora mismo inmediatamente si Él quisiera, si es que hemos pecado delante de Él, pero Él tiene misericordia y nos ofrece perdón, nos ofrece arrepentimiento, nos ofrece que vengamos ante su presencia y Él va a mostrar su misericordia. Que nos haga pensar y meditar esta historia de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga.